En el mar Mediterráneo, dos colosos, Roma y Cartago. Un enfrentamiento que decidirá no solo el control de la región, sino el curso de la historia y el destino de la civilización occidental. En el siglo III a.C., estas dos civilizaciones con sus propios ideales y ambiciones se preparan para librar una serie de guerras que cambiarán la historia para siempre. Las guerras púnicas no solo fueron una lucha por territorio, fue una lucha por supremacía, cultura y la identidad de dos grandes potencias antiguas. Pero, ¿cómo llegaron a este punto? Esta es la historia de la expansionista Roma contra el poderoso imperio de Cartago. Comencemos. En el año 264 a.C., Cartago, una ciudad-estado situada en el norte de África en lo que hoy es la República de Túnez, se destacaba como una de las potencias marítimas más influyentes de la antigüedad. Sus riquezas, derivadas del comercio y la navegación, le otorgaban una ventaja estratégica en la región. Al otro lado del mar Mediterráneo, en Europa, Roma había pasado de ser un pequeño asentamiento a convertirse en una república expansionista. Sin embargo, veía a Cartago como un obstáculo para sus intereses en Sicilia, una rica isla en recursos y clave para controlar el Mediterráneo. Con el objetivo de cumplir sus ambiciones, Roma decidió construir una flota que le permitiría enfrentar a sus adversarios y consolidar su dominio del mar. El conflicto estalló cuando Roma decidió intervenir en Sicilia, un territorio bajo el dominio cartaginense, dando inicio a la Primera Guerra Púnica en el año 256 a.C. Las aguas cercanas a Ecnomo, al sur de la isla de Sicilia, presenciaron una de las mayores batallas navales de la antigüedad. Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio, cónsules romanos, comandaban una flota de más de 330 barcos, enfrentándose a la poderosa flota cartaginesa que era superior en experiencia marítima, pero que había subestimado a los romanos. Régulo implementó una formación triangular que protegía a los barcos de transporte con soldados, aprovechando el uso del Corvus, un puente de abordaje que transformó el combate naval en una lucha cuerpo a cuerpo. Aunque los cartagineses, liderados por almirantes experimentados, intentaron dividir y rodear a los romanos, la sólida estrategia y el liderazgo de Régulo y Manlio permitieron mantener la formación. Los romanos, quienes eran superiores en combates terrestres, devastaron a los cartagineses a bordo de sus naves, logrando una victoria decisiva que abrió el camino para la invasión de Cartago en el continente africano y consolidando a Régulo como un héroe. Sin embargo, tras su llegada a suelo africano, Régulo fue derrotado y capturado por los cartagineses en el año 255 a.C. Aunque la campaña africana terminó en fracaso, Roma no se rindió y tras años de intensas batallas, tanto en el mar como en tierra, el conflicto alcanzó su clímax en el año 241 a.C., cerca de las Islas Egadas. Al final de la Primera Guerra Púnica, la derrota de Cartago dejó profundas cicatrices, obligados a ceder Sicilia y a pagar una indemnización descomunal a Roma. Los cartagineses se vieron humillados, pero no vencidos en espíritu. Décadas después, el general Aníbal Barca, movido por un odio inculcado desde joven hacia Roma, desató la Segunda Guerra Púnica al invadir Italia en una audaz campaña que lo llevó a cruzar los Alpes con elefantes de guerra. A pesar de sus brillantes victorias como la de Canas, Aníbal nunca logró tomar Roma debido a la falta de refuerzos desde Cartago. Mientras tanto, Publio Cornelio Escipión emergió como el salvador de Roma, liderando una exitosa campaña en Hispania que debilitó los suministros cartagineses. Con su reputación en ascenso, Escipión llevó la guerra al corazón de África, obligando a Aníbal a regresar a defender Cartago.
En el año 202 a.C., en la decisiva batalla de Zama, Escipión derrotó a Aníbal utilizando tácticas innovadoras que neutralizaron a los elefantes de guerra. Esta victoria no solo puso fin a la Segunda Guerra Púnica, sino que consolidó a Roma como la potencia dominante del Mediterráneo, mientras Cartago se quedaba relegada a la sombra de su antiguo poderío. La excusa para la guerra surgió cuando Cartago, tras años de cumplir con las restricciones impuestas por Roma, decidió defenderse militarmente de los ataques del reino vecino de Numidia, que Roma apoyaba indirectamente. Este acto violó los tratados anteriores, lo que dio a Roma un pretexto para intervenir. En el año 149 a.C., Roma declaró la guerra y lanzó una invasión directa contra Cartago. La Tercera Guerra Púnica había comenzado. Roma, ahora dominante en el Mediterráneo, decidió finalmente erradicar a Cartago de una vez por todas. Tras 3 años de asedio, en el año 146 a.C., la ciudad de Cartago fue completamente destruido en un acto final de brutalidad y resistencia desesperada. Los cartagineses lucharon calle por calle y casa por casa, negándose a rendirse incluso después de que los romanos, liderados por Escipión, penetraran en el corazón de la ciudad. Las tropas romanas saquearon y quemaron Cartago de manera sistemática, llevando los combates hasta el templo de Esmún, en la colina de Birsa, donde los últimos defensores, junto con mujeres y niños, eligieron acabar con sus vidas antes que rendirse. Una vez aniquilada la última resistencia, el territorio de Cartago fue absorbido por Roma, que la convirtió en la nueva provincia de África, marcando el fin de la ciudad que alguna vez fue el mayor rival del poder romano. Roma se consolidó como la gran potencia de la región, pero el costo fue alto. Las guerras púnicas dejaron cicatrices profundas en la historia del mundo antiguo. Las guerras púnicas fueron una serie de enfrentamientos que definieron el futuro del Mediterráneo, mientras Roma se alzaba como una potencia dominante. El legado de Cartago desapareció, pero su influencia aún resonaría a través de siglos. Esta lucha no solo se pelearon batallas, sino que se estableció la forma en que las civilizaciones luchan por la supremacía. La historia de Roma contra Cartago es un recordatorio de que en los conflictos no solo se lucha por el poder, sino por la cultura, la identidad que definen a las civilizaciones.